Hola amigos, ya estamos aquí en la cuarta parte de la historia de Bayer. Si no habéis visto las partes anteriores, voy a dejar por aquí un enlace para que podáis ir a verlas y con lo demás vamos a seguir. En el último vídeo nos quedamos en la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente cuando hubieron grandes cantidades de campos de concentración distribuidos por Alemania y por los países ocupados. Aunque todos ellos se caracterizaban por el maltrato sistemático a los prisioneros, hambre, trabajo forzoso y asesinatos, existían diferentes tipos según la utilidad que se les daba. Estos campos de concentración podían ser penitenciarios, de exterminio, de tránsito, de trabajo forzado e incluso algunos utilizados para experimentar con nuevas armas que la industria química alemana, unificada por IG Farben, estaba desarrollando. El campo de Auschwitz I es el más popular, ya que fue la mayor fábrica de exterminio masivo de la historia humana. Pero este campo de concentración fue solo una pequeña parte de todo lo que había detrás realmente. Además de los campos de concentración Auschwitz I y Auschwitz II, muchos desconocen que existió un tercer campo de concentración, en Monowitz, también conocido como Auschwitz III. Este proyecto se llamó IG Auschwitz y era una filial 100% de IG Farben, el mayor complejo industrial químico del mundo para la fabricación de gasolina sintética y caucho para la conquista de Europa. El campo de trabajos forzados de Monowitz surgió a raíz de la petición de los ejecutivos de IG Farben a los nazis para disponer de mano de obra esclava para su complejo industrial. Aunque en la historia oficial se suele omitir este dato, el campo de Monowitz era uno de los 3 campos principales en el sistema de campos de concentración de Auschwitz, con 45 subcampos adicionales en el área circundante donde otras empresas industriales alemanas habían construido fábricas con sus propios campos como es Siemens Schuckert-Brobeck o el fabricante de armas Krupp, todas ellas con el propósito de beneficiarse de mano de obra esclava. Otto Armbrust, miembro de la junta directiva de IG Farben, responsable del proyecto de Auschwitz, declaró orgulloso a sus compañeros de mesa: "Nuestra nueva amistad con las SS es una bendición. Hemos determinado todas las medidas de integración de los campos de concentración para beneficiar a nuestra empresa". Después de que IG Farben llegara a un acuerdo con los nazis en 1941, la compañía compró los terrenos por un precio muy bajo, después de que estos hubieran sido tomados por los nazis a sus respectivos propietarios polacos, sin compensarlos de ninguna forma. Sus casas fueron demolidas y desocupadas. Los oficiales de IG Farben llegaron a un acuerdo con el comandante de las SS para traer prisioneros al precio de 3 o 4 marcos al día por trabajadores auxiliares y cualificados. En esta foto podéis ver la construcción del complejo IG Auschwitz, o lo que sería lo mismo Auschwitz III. En esta imagen veis, por ejemplo, comenzando por la izquierda, esta parte que está marcada de azul es el campo de concentración de Auschwitz II. Luego, un poco más en el centro, veis una manchita azul pequeña, ese es el campo de concentración de Auschwitz I. Y todo esto que veis aquí en rojo es el campo de IG Auschwitz, o sea, Auschwitz III. Aquí era donde llevaban los presos para poder utilizarlos como mano de obra esclava. En esta imagen están el campo de Monowitz, ese campo rojo que habéis visto, pues aquí lo vemos más detallado, dentro están todos los subcampos de prisioneros. En el IG Auschwitz o Auschwitz III, a los prisioneros que estuviesen enfermos o se consideraran no aptos para el trabajo, eran seleccionados y se les asesinaba en el hospital del centro
con una inyección letal de fenol en el corazón, otros eran fusilados o colgados en el campo, y en otros casos se trasladaban en tren hasta Birkenau, que era Auschwitz II, donde eran gaseados con el ya mencionado ciclón B, del que hablamos en el vídeo anterior. Los departamentos farmacéuticos del cártel IG Farben utilizaron a las víctimas de los campos de concentración a su libre conveniencia. No solo se utilizaban a los prisioneros como mano de obra esclava, sino que también los usaban como conejillos de indias para experimentar, además de nuevas armas químicas, nuevas vacunas u otros experimentos científicos que se les antojara. Aunque fueron numerosos los científicos que contribuyeron en los experimentos con humanos en los campos de concentración, vamos a destacar algunos casos, como por ejemplo el del doctor Helmut Vetter, miembro del partido nazi y de las SS, que formaba parte del personal en los campos de concentración de Dachau, Auschwitz, Birkenau y Gusen. Era a su vez empleado de la empresa IG Farben y de la planta Bayer en Leverkusen. El Dr. Vetter probaba en prisioneros la tolerancia a algunos medicamentos. En Auschwitz, por ejemplo, participó en repetidas ocasiones en la realización de pseudoexperimentos, haciendo selección y participó en ejecuciones de prisioneros, además de realizar cirugías sin justificación médica. Asesinó a prisioneros con inyecciones de fenol o de gasolina. Recibió el apodo de la bestia de Auschwitz. Aunque hizo lo mismo en Gusen y otros campos, también experimentó con diferentes fármacos para la esterilización de prisioneros. Otro caso escalofriante fue el de Karl Klauber, quien después de haber servido como soldado durante la Primera Guerra Mundial, estudió medicina y el rango de jefe médico en la Universidad Clínica Ginecológica en Kiel. Se unió al partido nazi en 1933 y fue nombrado profesor de ginecología en la Universidad de Königsberg. Estudió la fertilidad femenina y tras realizar investigaciones sobre tratamientos para la infertilidad, fue ascendido a jefe de reserva de la SS. En 1942, se acercó a Heinrich Himmler, que sabía de él por haber tratado la esposa de un alto oficial de las SS, y le pidió que le concediera permiso para esterilizar a mujeres en masa para sus experimentos. Himmler aceptó, y Klauber se trasladó al campo de concentración de Auschwitz, donde buscó una manera fácil y barata de esterilizar a las mujeres. Les inyectaba preparados de formaldehído en sus úteros sin anestésicos. Experimentó con miles de mujeres de las que se estima que sobrevivieron unas 700, las cuales, además de quedar esterilizadas, sufrieron daños permanentes e infecciones graves. Otro caso, muy conocido, es el de Josef Mengele. Josef Mengele estudió medicina y filosofía en la Universidad de Múnich. Con 20 años se unió a los Cascos de Acero, una organización paramilitar que fue absorbida en 1934 por las milicias nazis. En 1935 Mengele obtuvo un doctorado en antropología por la Universidad de Múnich y en enero de 1937 salió del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, ya si os acordáis aquel instituto que había ayudado a financiar la Fundación Rockefeller, que hablamos en otro vídeo, y se presentó voluntario para el servicio médico de las Waffen-SS, que era el brazo armado de las SS, donde sirvió con el rango de subteniente hasta 1940. Después fue asignado en la oficina de raza y el reasentamiento de las SS en Poznania, donde evaluaba a los candidatos a la germanización. En 1941 fue destinado a Ucrania, donde fue oficial médico de batallón y recibió varias medallas por el cuidado del pueblo alemán. En 1942 regresó a la oficina de la raza y el reasentamiento en Berlín,
donde retomó su asociación con von Verschuer, que entonces trabajaba en el Instituto Kaiser Wilhelm para Antropología, Genética Humana y Eugenesia. Ya vimos en el vídeo, creo que era la primera parte, no, la segunda parte, lo que era el Instituto Kaiser Wilhelm. Si no lo sabéis, ahí lo tenéis. En abril de 1943, Mengele consiguió el ascenso a capitán de las SS. En 1943, solicitó el traslado al servicio de campos de concentración, donde esperaba tener la oportunidad de realizar investigaciones genéticas con humanos. Su solicitud fue aceptada y lo destinaron al campo de concentración de Auschwitz, donde fue nombrado director médico del Zigeunerfamilienlager, campo de familias gitanas, en el complejo de Birkenau. Mengele era miembro del grupo de médicos que hacían selección humana, aunque no estaba obligado. Participaba de forma voluntaria con la esperanza de encontrar sujetos para sus experimentos. Estaba interesado especialmente en hallar gemelos. A diferencia de otros médicos que consideraban esta tarea horrible, Mengele la realizaba con aires extravagantes. Algunos historiadores han dicho que los realizaba sonriendo o hasta silbando. Sus experimentos con gemelos incluían amputaciones innecesarias de extremidades, inoculaciones intencionadas con tifus y otras enfermedades a uno de los gemelos y transfusiones de sangre de un a otro hermano, etc. Muchas de las víctimas morían durante los procedimientos. Una vez finalizadas las pruebas, los gemelos eran asesinados y sus cuerpos diseccionados. Si solamente moría uno de los dos gemelos a causa de la enfermedad que le había inoculado, Mengele mataba al otro hermano para realizar informes comparativos post-mortem. Otros experimentos de Mengele incluyeron intentos de cambiar el color de los ojos mediante la inyección de sustancias químicas y el asesinato de personas para extraer sus glóbulos oculares. A las personas con anomalías físicas les extraía sangre y dientes sanos, y les administraba fármacos experimentales y rayos X. Realizaba experimentos con las mujeres embarazadas antes de enviarlas a la cámara de gas. La testigo Vera Alexander describió cómo Joseph Mengele cosió por la espalda a dos gemelos gitanos en un intento de crear gemelos siameses, pero ambos murieron por los efectos de la gangrena después de varios días de sufrimiento. Además de su obsesión por sus experimentos genéticos, Joseph Mengele hizo pruebas en Auschwitz inyectando los fármacos designados como B1012, B1034, 3382 o rutenol. Estas pruebas no solo se aplicaban a prisioneros enfermos, sino también a los sanos. Estas personas fueron infectadas a través de píldoras, sustancias en polvo, inyecciones o enemas. Por los experimentos que realizó este señor, Joseph Mengele, se ganó el apodo de el ángel de la muerte. Mengele abandonó Auschwitz en 1945, poco antes de la llegada de las tropas del Ejército Rojo, y con la ayuda de una red de antiguos miembros de la SS, navegó hasta Argentina en 1949 y utilizando nombres falsos consiguió pasar inadvertido. En un principio vivió en Buenos Aires y alrededores, luego huyó a Paraguay en 1959 y a Brasil en 1960. A pesar de ser perseguido después de la guerra para llevarlo a juicio, Mengele evitó ser detenido y juzgado. O sea que veis que este personaje tan amable encima se escapó y salió impune. En los expedientes de Auschwitz se descubrió una correspondencia entre el comandante del campamento y la planta central de Bayer en Leverkusen. Se trataba de la venta de 150 prisioneras para fines experimentales. En estos expedientes podemos extraer de esta correspondencia estos diálogos que vemos aquí, ¿no?
Con vistas a los experimentos planeados con un nuevo fármaco para inducir el sueño, apreciaríamos si pudiera poner a disposición a un número X de prisioneros. Vale, estos son todo extraído de la correspondencia de Bayer al campamento de Auschwitz. Confirme su respuesta, pero considere que el precio de 200 marcos imperiales por mujer es demasiado alto. Proponemos no pagar más de 170 marcos por mujer. Si esto es aceptable para usted, las mujeres serán colocadas en nuestra posesión. Necesitamos unas 150 mujeres. Confirmamos su aprobación del acuerdo. Por favor, preparen para nosotros 150 mujeres de la mejor salud posible. Recibida la orden para 150 mujeres, a pesar de su estado de madurez, se consideraron satisfactorias. Los experimentos fueron realizados. Todas las personas de la prueba murieron. Nos pondremos en contacto con ustedes en breve acerca de un nuevo envío. Hay documentación escrita, está un poco así la traducción porque es en alemán y yo tampoco soy alemán, pero bueno, podéis buscarla y encontrarla por internet. Un expreso de Auschwitz testificó: había una gran sala de tuberculosos en el bloque 20. La Bayer Company envió medicamentos en ampollas sin nombre ni etiquetado a los tuberculosos, se les inyectó esto. 150 mujeres judías, que habían sido compradas al asistente del campo por Bayer, sirvieron para experimentos con preparaciones hormonales desconocidas. Este es otro preso distinto que con su testimonio corrobora lo de la correspondencia. Aparte de las pruebas de Bayer, el Departamento Químico Farmacéutico de Hoechst también experimentó con los presos de Auschwitz, con su nueva preparación para la fiebre tifoidea 3582. La primera serie de pruebas tuvo resultados que estaban lejos de ser satisfactorios. De las 50 personas de la prueba, 15 murieron. El fármaco para la fiebre tifoidea provocaba vómitos y agotamiento. Incluso parte del campo de concentración de Auschwitz tuvo que ser puesto en cuarentena. En la revista del Departamento para la Fiebre Tifoidea y la Investigación Viral del Campo de Concentración Buchenwald, encontramos con fecha de 10 de enero de 1943 lo siguiente. Tal como sugirió el IG Farben Industrie, se probaron como medicamentos contra la fiebre tifoidea. A. Preparación 3582 acridin. Prueba terapéutica A. B. Azul de metileno, anteriormente probado en ratones por el profesor Kiekut Elberfeld. Prueba terapéutica M. El valor científico de todos estos experimentos, tanto los ordenados por el IG Farben como los que no, fue completamente nulo, ya que las personas en las que se estaba experimentando estaban todas en mal estado físico, causado básicamente por el trabajo forzado, la desnutrición y las enfermedades que adquirían en los campos de concentración. Además de esto, hay que sumar las malas condiciones higiénicas que tenían aquellos laboratorios, por lo que los resultados de las pruebas en los campos de concentración no podían compararse con los que se hubieran obtenido en circunstancias normales. El Dr. Huben, de las SS, testificó durante el juicio de Nuremberg lo siguiente. Debe ser generalmente conocido, y especialmente en los círculos científicos alemanes, que la SS no tenía científicos notables a su disposición. Queda claro que los experimentos en los campos de concentración con los productos de la IG Farben solo se llevaron a cabo en interés de la propia IG Farben, que se esforzó con todos los medios para determinar la eficacia de esos productos. Ellos permitieron que las SS desempeñaran el trabajo sucio en los campos de concentración. La intención de la IG Farben no era la de hacer algo público de esto, sino más bien la de poner una cortina de humo alrededor de los experimentos
de modo que pudieran mantener cualquier beneficio para sí mismos. No fueron las SS, sino el IG Farben quien tomó la iniciativa para los experimentos en los campos de concentración. Eso es muy importante, porque aquí tenemos un médico que trabajó pertenecía a las SS, que está diciendo que los que promovían y querían llevar a cabo estos experimentos era IG Farben. Lo que pasa que lo mandaban a hacer a las SS para cubrirse las espaldas y ellos no ser considerados responsables hasta un cierto punto, pero sí aprovecharse de todos los resultados de esos experimentos, que como hemos dicho no sirvieron para nada porque las personas con que se experimentaban estaban en mal estado. Al final de la Segunda Guerra Mundial se emprendieron una serie de procesos jurisdiccionales en los que se determinarían y sancionarían las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi, en nombre del Tercer Imperio Alemán, en el periodo comprendido desde 1939 hasta 1945. De los 12 juicios que se hicieron, el juicio número 6 era el de los Estados Unidos de América contra Karl Kraus, quien era en ese momento presidente de la Junta Supervisora de IG Farben, por lo que se conoció como IG Farben Trial o lo mismo juicio IG Farben. El juicio pretendía juzgar los crímenes de guerra cometidos por IG Farben, con lo cual los acusados habían sido todos directores de IG Farben. Los cargos de los que se les acusaban eran 1. Planificación, preparación, iniciación y realización de guerras de agresión e invasiones de otros países. 2. Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a través del saqueo y la expoliación de los territorios ocupados y la incautación de plantas en Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Francia y Rusia. 3. Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a través de la participación en la esclavización y la deportación para trabajo esclavo en una escala gigantesca de presos de los campos de concentración, los civiles de los países ocupados y de los prisioneros de guerra, el maltrato, terror, la tortura y el asesinato de personas esclavizadas. 4. La pertenencia a una organización criminal, en este caso las SS. Y 5. Actuar como líderes en una conspiración para cometer los crímenes mencionados bajo los cargos 1, 2 y 3 que acabamos de decir. ¿Vale? O sea que veis los cargos de los que se les acusaban. A pesar de la extensa evidencia presentada por la Fiscalía, que demostró que la compañía había estado profundamente involucrada en el rearme de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el tribunal rechazó los cargos por preparar una guerra de agresión y por conspiración para ese fin. O sea que el tribunal rechazó el punto 1 y el punto 5. O sea que los juicios estos de Nuremberg en realidad fueron una cortina de humo, como vais a ver, para aparentar que se había hecho justicia, pero realmente fue todo un teatro, ya que, si os acordáis, cómo los banqueros de Wall Street habían estado detrás de la fundación de la propia IG Farben. Entonces, claro, los Estados Unidos hicieron estos juicios para acusar a los responsables de IG Farben, pero realmente vais a ver las penas de miseria, las ridículas que les cayeron. Luego, eso sí, a otros no tuvieron tan buena suerte, pero los que estaban en los puestos de directivos, esos todos tuvieron unas penas ridículas, como vais a ver. En el tercer cargo, que era el de trabajo esclavo, la sentencia permitió a los acusados el beneficio de la Defense of Necessity, que es lo que vendría a ser algo así como la legítima defensa, que significa que
ellos no podían hacer nada para evitar hacer eso. Era como que estaban obligados. Vaya hombre. Solo en el caso de Auschwitz, donde IG Farben había construido una planta junto al campo de concentración con la clara intención de utilizar los internos como trabajadores esclavos, el tribunal tuvo en cuenta las pruebas suficientes para demostrar que la IG Farben actuó por iniciativa propia. Menos mal. El tribunal concluyó que los acusados solo podían ser considerados responsables de este caso. Finalmente, las condenas contra los directivos de la IG Farben fueron ridículas. ¿Vale? De los 24 acusados del caso IG Farben, 10 acusados fueron absueltos de todos los cargos. Max Bruggemann, consejero legal principal de Farben, fue retirado del juicio y su caso suspendido por razones médicas. Los otros 13 fueron declarados culpables en uno o en otros de los cargos de la acusación y condenados a penas de entre 1 y 8 años de cárcel, incluyendo el tiempo ya servido. Lo que significa que para 1951, apenas 5 o 6 años después, todos ellos ya habían sido puestos en libertad y siguieron trabajando para las corporaciones alemanas. Aquí pues vemos algunos de estos acusados, que algunos hemos ido hablando a lo largo de esta serie de vídeos, y otros seguiremos hablando porque, como veis, el tema no acaba aquí, sino que siguieron dedicándose a todo el tema industrial. Por ejemplo, esto ya lo vimos en una parte anterior, ¿quién era? En el caso de Hermann Schmidt, que fue uno de los principales responsables de la IG Farben, tras ser liberado a finales de los años 50, pasó a ser miembro del Consejo de Administración del Deutsche Bank, en Berlín, a la vez que tomó el cargo de presidente honorario de Rheinische Stahlwerke AG, una empresa de la industria del acero que había colaborado con IG Farben. Como os acordáis, este hombre era uno de los principales organizadores de la creación de la IG Farben. En el caso del banquero de Hamburgo Max Warburg, que como vimos pertenecía al Consejo de Supervisión de IG Farben y también había financiado la creación del conglomerado, no fue acusado por los Estados Unidos en el juicio de Nuremberg. De hecho, es que ni pisó los juzgados. Recordamos que este era un banquero, una familia de banqueros, que eran los que su hermano era el fundador de la Reserva Federal de Estados Unidos y controlaban todo el dinero en Wall Street, y ellos financiaron la creación desde Estados Unidos de la IG Farben. Es normal luego entender que los Estados Unidos, en el juicio de Nuremberg, a este ni lo llamen a declarar ni nada. Bueno, después de los juicios de Nuremberg, el tribunal ordenó disolver IG Farben, pero en realidad se disolvió en las mismas empresas que lo habían formado en origen. Las 3 más grandes fueron Bayer, BASF y Hoechst. Hoechst luego se convirtió en Sanofi. A ver si os suena la empresa Sanofi, que es de farmacéutica. Pues hoy en día, cada una de las 3 empresas resultantes de la disolución de IG Farben, cada una es 20 veces más grande que la propia IG Farben, cuando estaba en pleno apogeo a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es más, durante las 3 décadas siguientes, al final de la Segunda Guerra Mundial, los más altos cargos de Bayer, BASF y Hoechst han sido ocupados por exmiembros del partido nazi, como suena. Vale, aquí tenéis las 3 más grandes, Bayer, BASF, Hoechst, y ahora pues voy a hablar de estos personajes, ya que digo que formaban
eran miembros del partido nazi, los vamos a ver uno a uno. Karl Buster, hijo de un inspector de policía, entró en el ejército imperial alemán para servir en la Primera Guerra Mundial después de salir de la escuela. Después de graduarse en química y obtener un doctorado en ingeniería, fue contratado por BASF, donde trabajó en estrecha colaboración con Karl Voss, que vimos en otros vídeos. Buster ascendió dentro de IG Farben, convirtiéndose en jefe de operaciones de inorgánicos en 1931, presidente de la Comisión de Producción Inorgánica en 1933, director de la empresa en 1936 y jefe del Alto Rin Business Group de Farben. Este señor se unió al partido nazi en 1937 y en 1941 se hizo miembro del Consejo de Economía Militar de la Cámara Económica del Reich. A pesar de haber sido uno de los responsables del desarrollo y uso del gas Ciclón B, fue absuelto en los juicios de Nuremberg y retomó la presidencia de IG Farben hasta que ésta quedó disuelta, y fue entonces cuando fue colocado en BASF, que sería presidente desde 1952 hasta 1965. Tela. Por si eso fuera poco, Karl Buster fue nombrado profesor honorario de la Universidad de Heidelberg y fue galardonado con el título de doctor honorario o senador honorífico de varias otras universidades alemanas. Se le concedió la Gran Cruz del Mérito con estrella de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 1955 y también recibió la Cruz al Mérito de la Orden de Baviera. Cuando se retiró oficialmente de BASF en 1965, siguió participando en consejos de supervisión de otras compañías, como por ejemplo GmbH, a lo mejor os suena alguna, Allianz, no sé si os suenan los seguros Allianz o Allianz Seguros, y Degussa. Buster no escondió sus vínculos con aquellos con los que había trabajado como parte de la máquina de guerra nazi, y el 6 de febrero de 1959, como presidente de BASF, organizó un banquete de reunión para los veteranos de la IG Farben. El evento contó con la presencia de Otto Ambros, Heinrich Buttfisch, Fritz Gajewski, Max Illner, Friedrich Jahn, Karl Krauch, Hans Kuhn, Wilhelm Rudolf Mann, Christian Schneider y Fritz Termer, así como la viuda de Karl Voss, porque Karl Voss ya había muerto. Algunos de estos nombres vais a ver que si habéis visto los vídeos anteriores van apareciendo, o sea que tela. Ese era el de BASF, el presidente de BASF. Ahora vamos a ver quién fue el que pusieron en Hoechst. Karl Winaker perteneció desde 1933 hasta 1945 a IG Farben. Desde 1933, Winaker fue miembro de la SA Sturmabteilung. Perdón porque yo el alemán no lo puedo pronunciar muy bien. Era una organización paramilitar del partido nazi. De todas formas, en 1937 se unió al partido nazi. Como parte de sus actividades profesionales, también trabajó en el campo de concentración de Auschwitz. Después de trabajar en el IG Farben, fue también director general de Hoechst AG de 1952 a 1969 y presidente del Foro Atómico Alemán. En la década de 1970 fue profesor honorario de Química Aplicada de la Universidad de Frankfurt. Recibió el premio Werner von Siemens Ring en 1972. Winaker fue durante muchos años presidente de la Universidad Federal de Marburgo. En 2002, obsequiado con 30.000 euros por la Fundación Karl Arthur Pastor en Aquisgrán. Otros premios que ha recibido el señor Winaker, ex perteneciente al partido nazi y
presidente de Hoechst son, por ejemplo, condecoración de oro de honor de servicios a la República de Austria, medalla Gauss-Weber de la Universidad de Göttingen, medalla Goethe de la ciudad de Frankfurt del Meno, Gran Cruz del Mérito con estrella y banda, medalla Karl Liebsberg. ¿Os acordáis de quién era Karl Liebsberg, no? Medalla de honor de la ciudad de Frankfurt del Meno, Orden del Mérito de Baviera, Werner von Siemens Ring, que era otro premio que daban, eso me parece que era sobre la ciencia, comandante honorario de la Orden del Imperio Británico. Le daban premios a este por todos lados, ¿eh? Gran Cruz del Mérito de la República Italiana. Daban premios del Imperio Británico, de la República de Austria, de la República Italiana, de Alemania ya ni te cuento. Tremendo. Ahora vamos a ir a lo que nos toca y a ver quién, después de la Segunda Guerra Mundial, qué pasó con la Bayer. Fritz Termer. Como ya vimos, este señor había pertenecido al Consejo de IG Farben desde su inicio, en 1925, hasta el final, en 1945. Además de haber pertenecido al Ministerio de Guerra y al Partido Nazi desde 1937. En los juicios de Nuremberg, donde se le acusó en 1948 por ser uno de los máximos responsables de IG Farben, por el saqueo y la esclavitud en el campo de concentración de Monowitz, el Auschwitz III o IG Auschwitz, declaró, atención con sus palabras: eran prisioneros, por lo que no se infligió ningún daño en particular, ya que de todos modos hubieran sido asesinados. Vaya personaje tremendo, ¿eh? Fritz Termer, a pesar de haber sido condenado a 7 años de prisión, solo le condenaron a 7 años de prisión, fue liberado en 1950, debido a buena conducta, habiendo cumplido apenas 2 años. O sea, uno de los máximos responsables de todas las atrocidades que hicieron, lo condenan a 7 años y no llegó a 2 años. Y aún más, en 1956 le fue eliminada la cláusula restrictiva de la Ley de Crímenes de Guerra número 35, lo que le permitió que se convirtiera en presidente de Bayer AG. O sea que aquí tenemos a uno de los máximos responsables que, habiendo sido condenado, cumple ni una tercera parte de lo que le han condenado y sale y encima lo ponen de presidente en Bayer. Muy bien. Si es Bayer es bueno. En los años siguientes también ocupó puestos en varias otras empresas, entre ellas Theodor Goldsmith AG, Commerzbank AG, Bank Association, Duewag, VIAG o VIAG y Union Bank AG. Fue presidente de Bayer desde 1956 hasta 1961. Ahí ya se retiró y en su memoria se creó el Fritz Termer Stiftung, que actualmente es lo que hoy en día conocemos como Bayer Science and Education Foundation, que supuestamente es una fundación sin ánimo de lucro para promover a los estudiantes de química a través de becas. O sea, tela la jeta que gasta esta gente, Tela. Por si fuera poco, el Kurt Hansen fue presidente de la Junta de Bayer hasta finales de los años 70. ¿Vale? O sea, este fue después del señor Fritz Termer, pues luego vino a reemplazarlo. Su primer puesto como químico fue en Filmfabrik Wolfen, una filial de IG Farben. Unos meses más tarde se trasladó a la fábrica de Agfa en Leverkusen. No sé si os acordáis de aquellos carretes de fotos
que eran de marca Agfa. Pues ahora ya sabéis quién los fabricaban. Con 21 años, en 1931, entró al partido nazi y en 1938 asumió la responsabilidad empresarial del departamento de Alizarina en Leverkusen. En 1943 se trasladó al departamento de guerra en Berlín, donde se convirtió en el responsable de la adquisición de materias primas. El departamento de guerra. Debido a su responsabilidad por crímenes de guerra, Kurt Hansen fue declarado culpable en 1945 y apresado por menos de un año, ya que fue en 1945, ese mismo año, cuando volvió a Leverkusen y comenzó a trabajar para Bayer, convirtiéndose en 1961 en presidente de la corporación Bayer después de que el señor Fritz Termer abandonara la presidencia. O sea, tela marinera, ¿eh? Tela marinera, esto no lo quieren contar en la historia de Bayer, todas estas cosas. Kurt Hansen también perteneció en 1966 a la Junta de la Asociación Federal de la Industria Alemana. De 1970 a 1971 fue presidente de la Asociación Alemana de la Industria Química. En 1974 se unió a Hansen, no sé si os suena la empresa Hansen. En 1984 terminó su carrera y se retiró. Posteriormente fue elegido consejo honorario y estableció una fundación para la promoción de jóvenes científicos. En 1988 se convirtió en ciudadano de honor y en 1969 senador honorario de la Universidad de Colonia, donde había sido profesor honorario en 1963. Pues si fuera poco, además recibió los premios de senador honorario de Rheinische Friedrich Wilhelms Universidad de Bonn, Gran Medalla de Plata con la Estrella de Servicios a la República de Austria, Anillo de Honor de la Ciudad de Leverkusen, Ciudadano Honorario de la Universidad Técnica de Múnich. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis cuando os dais cuenta que todos los nazis fueron puestos en sitios de poder y premiados y condecorados? Tela, ¿eh? Tela. Y que muchas de esas empresas e instituciones siguen a día de hoy. Pero vamos allá, más aún. El Fritz Termer Stiftung, esa fundación que hicieron en honor al bondadoso Fritz Termer, responsable de todos los crímenes de IG Farben, la época nazi, o mejor dicho, hoy en día es la Fundación Bayer Science and Education, consta de un programa de becas, que a día de hoy incluye 5 becas diferentes que se llaman, vamos a enseñar las becas. Una es la beca Otto Bayer. Otto Bayer fue el industrial químico alemán que había trabajado como jefe de grupo de investigación en IG Farben. Vale, algunas no hay mucho que decir. También tengo que decir que hay información sobre algunos personajes que cuesta mucho de encontrar, que no los encuentras en inglés, mucho menos en castellano. Tienes que encontrarlo en alemán en algunos sitios y el alemán se hace lo que se puede para traducirlo, pero complicado. Otra beca es la beca Karl Duisberg. Este sí que os debe sonar porque este está desde el principio de la historia de Bayer. Karl Duisberg, como ya vimos, no solo había sido presidente de Bayer durante la comercialización de la heroína a finales del siglo XIX y también ideólogo de la creación de la IG Farben, además de haber sido presidente de la propia IG Farben. Duisberg había sido también uno de los principales promotores de la fabricación y el uso de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial, además de haber promovido el trabajo esclavo en la IG Farben. Si Karl Duisberg no fue juzgado en Nuremberg, fue básicamente porque ya estaba muerto, ya que murió en 1935, antes de que acabara
bastante antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. No obstante, este personaje tan entrañable también fue objeto de que se creara la sociedad Karl Duisberg en 1949. O sea, después de los juicios de Nuremberg y todo, crean la sociedad Karl Duisberg en memoria a este señor tan bueno. La sociedad Karl Duisberg es una organización sin fines de lucro, supuestamente, claro, para promover el desarrollo y la formación del personal internacional. Aquí, por ejemplo, veis el logotipo arriba de la sociedad Karl Duisberg, que es Karl Duisberg Gesellschaft. Y abajo, por ejemplo, veis un logotipo de una división, que es Karl Duisberg Society Nepal. O sea, que esto ya sea como un cáncer, esta gente son como el cáncer, se van distribuyendo por el mundo y van haciendo de las suyas. Normal que luego esté el mundo como está, ¿no? Pues ya veis por qué. Otra beca que dan, el Bayer Science and Education, es beca Joseph Schell. Joseph Schell descubrió el mecanismo de transferencia de genes entre las plantas y el Agrobacterium. El Agrobacterium es un género de bacterias que utiliza la transferencia horizontal de genes para causar tumores en las plantas. Esto permitió el desarrollo de la ingeniería genética, dando la posibilidad de alterar el ADN en las plantas. O sea que, gracias a este personaje, está todo el tema, ha evolucionado a todo el tema de los transgénicos, que lo que si lo han fomentado básicamente ha sido para poder patentar las semillas, como ya sabéis, y controlar todo el tema de las semillas y de la cadena alimentaria. Acordaos cuando, por ejemplo, a finales del siglo XIX, Bayer se quiere hacer con la patente del ácido acetilsalicílico, la aspirina. Todas las movidas que hicieron, que lo vimos en el vídeo 1, en el primer vídeo, para el tema de la patente, y siempre han estado con las patentes. Pues claro, este señor, como hizo un descubrimiento que permitía modificar el ADN de las plantas y por ende permitía patentar ese ADN, esas plantas transgénicas, pues le han han creado la beca Joseph Schell, ¿vale? Además de sus investigaciones científicas, Schell fue cofundador en 1982, junto con Mark Van Montagu, de la exitosa empresa de biotecnología Plant Genetic Systems Incorporation, que más tarde sería adquirida por AGR Evo. AGR Evo luego pasaría a manos de Aventis, ¿vale? Aventis es Hoest. Y finalmente esto pasaría a pertenecer a Bayer, ¿vale? Aventis Crop Science pasó a pertenecer a Bayer y entonces se creó lo que conocemos, que tantos anuncian ellos, como Bayer Crop Science, que es la división de Bayer que se dedica a los pesticidas, los insecticidas, las semillas transgénicas, porque si son orgánicas ellos no ganan nada, solo transgénicas, y biotecnología, que viene a ser eso. También fue director y jefe del Max Planck Institute for Plant Breeding Research, que es el Instituto Max Planck para la investigación de plantas. Para quien no lo sepa, la Sociedad Max Planck para el avance de la ciencia no es otra cosa que lo que era el antiguo Instituto Kaiser Wilhelm, que vimos, no sé si en la segunda parte, me parece, la segunda parte de la historia de Bayer, de estos vídeos, el Instituto Kaiser Wilhelm, que era aquel instituto que se encargaba de coger a todos los científicos buenos, ¿no? Y ponerlos a
juntos a trabajar para los beneficios industriales del gobierno y del ejército. Pues eso sigue, pasa que le han cambiado el nombre. Ahora se llama Sociedad Max Planck. Otra beca que otorgan la Fundación Bayer, beca Kurt Hansen. Lo acabamos de ver hace un momento, que Kurt Hansen era el presidente de Bayer después de Fritz Termer. Otra persona que dan otra beca en su nombre es Hermann Josef Strenger. Este señor era hijo de un antiguo gerente de ventas de Bayer, donde trabajaban como secretarias sus dos hermanas mayores, y hasta su hermano menor se estaba preparando para unirse a la compañía. A pesar de que Hermann no era químico de profesión y ni tan siquiera había ido a la universidad, fue presidente de la junta directiva de Bayer desde 1984 hasta 1992. Desde 1987 hasta 1993 fue presidente del Consejo de Administración de la Carl Diesberg Society. Todo aquí está entrelazado, También Bayer y también la Carl Diesberg Society. Y presidente del Consejo de Supervisión de Bayer desde el 92 hasta 2002. Este señor se puede decir básicamente que fue un enchufado, ¿vale? Porque no era ni químico. Lo que pasa que hizo una serie de cosas. El tío era bastante buen vendedor, sabía vender la moto, y contribuyó a que la compañía se expandiera en otros sitios como Brasil y según qué países donde no tenían prácticamente enlaces. Entonces, claro, haber conseguido ampliar la empresa, pues ahora dan una beca en el nombre de este señor. Y bueno, hasta aquí pues esta parte de la historia de Bayer. Ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, han acabado los juicios de Nuremberg, todos se han quedado bien enchufados, las personas más responsables de todo enchufados de directivos, no solo en Bayer, BASF y Hoechst, sino también, como habéis visto, en otras empresas industriales, en empresas de la banca. Y bueno, todo esto pues se podría entrar más en profundidad, porque algunos de estos personajes están detrás de la creación de la Comisión Europea, no solo de la Comisión Europea, sino también de la comisión que hizo el Codex Alimentarius. Pero bueno, un saludo y hasta la próxima. Chao.